solo corazón, en un cántico de amor. Únenos, Señor, únenos, Santo Espíritu de Dios. Pídeselo con el corazón. Únenos en un solo corazón, en un cántico de amor. Bien, muy buenas tardes nos dé el Señor, especialmente a los que ingresaron recientemente. Con gozo nos hemos reunido para celebrar la vida y obra del Padre Alberto en un bello clima de comunión espiritual. En un mensaje de la verdadera vida en Dios dice Jesús: benditos aquellos cuya fe se revela a través de actos de caridad y de servicios hechos al Altísimo, su voz resonando como una melodía, honrando mi casa. Ellos estarán recibiendo la plenitud de mí mismo y serán cubiertos por la gracia del Espíritu Santo. Incluso después de su muerte, sus cuerpos estarán profetizando. Y en una nota aclaratoria, significa que sus obras serán recordadas por siempre. Creo que bien podemos aplicar estas palabras al Padre Alberto. Gloria a Dios. Para quienes no conozcan la verdadera vida en Dios, quiero destacar algunos aspectos que ayudarán a entender nuestra relación con el Padre Alberto. La verdadera vida en Dios es una revelación que contiene una espiritualidad trinitaria, muy evangélica y bíblica en general. Es una escuela de santidad. Vivida en santidad porque yo soy santo, nos dice. Y con un marcado acento sobre el tema de la unidad de los cristianos, a la que quiere conducirnos por medio de la oración, de la humildad y el amor, y por la santidad de vida, es decir, por lo que denominamos ecumenismo espiritual. La unidad es el carisma propio de esta revelación. Dice el Señor en los mensajes: lo que yo más deseo es uniros. Mi iglesia será una bajo una autoridad. Devolveré a Pedro mis ovejas. La unificación de mi iglesia me glorificará. Para poder unirse, deben pues doblarse, deben ceder. Perdonándoos mutuamente, comenzaréis a entrar en la senda de la unidad. A lo largo de la obra, de más de 1000 páginas, y que se nos recomienda leer ordenadamente, el Señor nos va enseñando de diversas maneras. Una de ellas es mostrarnos cómo tomó a la señora Basula, en un estado de total alejamiento y desconocimiento de Dios, y la fue formando. Podemos percibir las dificultades por las que atravesó ella: dudas, resistencias, desánimo, temores, pero cómo el Señor, respetando plenamente su voluntad, la fue conquistando con delicadeza, con ternura, con amor, con una gran misericordia, y la fue llevando por las distintas etapas de la vida espiritual. Los que han estudiado ese aspecto han mostrado su paso por la vía purgativa y luego por la iluminativa y finalmente por la unitiva. Y este conocimiento de la acción de Dios en ella, que había sido tomada de entre los muertos, y la constante invitación del Señor a todos nosotros a aceptar la misma invitación, nos ayuda a comprender que si nos vaciamos de nosotros mismos y hacemos así espacio al Espíritu Santo, Él nos puede llevar por caminos análogos.
Hagamos ahora una breve reseña histórica. Nosotros conocimos al padre Alberto alrededor del año 2000 por la mediación de Ana Lizarralde, uruguaya, que había hecho las convivencias y quien conocía la verdadera vida en Dios desde el año 95 y luego fuera designada por Basula como testigo para dar charlas acerca de los mensajes. Ana Lizarralde me había confiado que en su etapa de discernimiento le había consultado al padre Alberto si debía dedicarse a ser servidor en la comunidad o debía dedicarse a evangelizar por medio de los mensajes. Y el padre Alberto le dijo que se dedicara a la verdadera vida en Dios. A partir de allí se fue desarrollando una hermosa relación en la que el padre Alberto nos fue aconsejando, ayudando en el discernimiento y acompañando con actos muy concretos, al mismo tiempo que el contacto más directo con los convivientes era a través de mi hermana Mónica. Por ejemplo, en el año 2003, en el que pudimos traer a la señora Basula a la Argentina y ella dio su testimonio en el estadio cubierto de ferro, tuvimos un ministerio de música formado por convivientes, Elina Capdevila y su esposo Ducho. En 2005, el padre Alberto le extendió a Ana Lizarralde una carta de recomendación para que le sirviera de presentación ante sacerdotes y grupos parroquiales y así pudiera tener mayor respaldo en su tarea evangelizadora. En los años 2006 y 2008 nos predicó junto con otros representantes de distintas iglesias en los retiros nacionales que organizamos en la Santa Casa de Ejercicios Espirituales de la calle Salta de esta ciudad de Buenos Aires. En el año 2009, el padre Alberto participó de la peregrinación internacional de la verdadera vida en Dios bajo el lema Siguiendo los Pasos de San Pablo. Allí pudo conocer más de cerca a Basula y su trabajo por la unidad, principalmente entre la Iglesia romana y las iglesias orientales. Creemos que esto le ensanchó el horizonte ecuménico, ya que pudo tener una fuerte vivencia de la unidad con iglesias que aquí en Argentina no tienen tanta presencia. Y desde entonces percibimos en él como un compromiso ecuménico aún mayor al que ya tenía y a una valoración nueva del don profético en otro de sus aspectos. En el año 2010, entre el 3 y el 9 de mayo, nos tocó ser sede del 6º Retiro Latinoamericano de la Verdadera Vida en Dios. Con varios meses de anticipación habíamos obtenido el permiso del obispo de Luján, Mercedes, para hacerlo en la Casa de Retiros de los Hermanos Maristas en Luján. El obispo se había ofrecido a celebrar la misa con que iniciaría el retiro. Habíamos establecido también una fluida comunicación con el hermano que dirigía la Casa de Retiros. Pero 20 días antes del comienzo del mismo, nos llama para decirnos que había recibido una llamada del obispado por la que debía cancelarse el retiro. En tamaño aprieto y luego de mucho orar y buscar un lugar donde realizarlo, finalmente conseguimos un hotel próximo a la Plaza del Congreso en plena ciudad de Buenos Aires. Creo que sin la ayuda del padre Alberto, el retiro no hubiera sido lo que fue. Él nos ofreció los elementos necesarios para la celebración de las misas y de hecho presidió la primera y tuvo a cargo una de las charlas y además participó del mismo. En agosto de 2013 nos predicó junto con otros predicadores en el Retiro Nacional que organizamos en la Casa del Buen Pastor. Allí fue cuando conocimos a Pilar Soler.
Lo mismo ocurrió en el Retiro Nacional de 2014, en la Casa de las Hermanas de Lourdes. Allí compartió la predicación con el presbítero David George, anglicano, con el padre Enrique Wickesbacher, ortodoxo, con el padre Jorge Peri, ortodoxo ya fallecido, y concelebró con el padre Daniel Aguilera, de rito greco-melquita. En estos retiros vivimos momentos de una gran intimidad y experimentamos fuertes vivencias espirituales. En el 2015, durante la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, participó del simposio sobre la unidad que organizamos en la parroquia greco-melquita del Perpetuo Socorro, una parte del cual podrán ver en el video que proyectaremos al final. Personalmente, debo compartirles la gran sorpresa y consuelo que experimenté cuando se presentó en el velatorio de mi padre en junio de 2015, en la capilla de la Congregación de las Hijas de San Camilo, y nos celebró misa, gesto por el cual conservo un personal y profundo agradecimiento. Para finalizar, debo testimoniar la enorme disponibilidad que siempre manifestó cuando le pedíamos entrevista y lo visitábamos en El Salvador. Nunca nos negó nada y siempre aprendimos mucho, incluso de alguna corrección que nos hizo y que fuera muy acertada, o de algunas enseñanzas que nos compartiera. Era un alma enamorada de Dios y lo transmitía. Concluyendo, varios lectores de La verdadera vida en Dios participaron de convivencias y varios convivientes asistieron a charlas de la verdadera vida en Dios, por lo que surgió un mutuo aprecio y la constatación de una notable afinidad en el camino espiritual. De allí nuestro deseo de expresar de parte de todos los miembros de la verdadera vida en Dios que lo conocieron, un gran agradecimiento hacia el Padre Alberto y nuestra admiración por la obra que ha fundado. Gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de conocer a tu siervo, el Padre Alberto, y gracias por todas las enseñanzas que nos ha dejado. Y te pedimos, Señor, que sea intercesor, no solo por convivencia con Dios, sino también por nosotros y nuestro trabajo por la unidad. No puedo dejar de agradecer la disponibilidad de todos los que hoy compartirán con nosotros sus testimonios. El Señor derrame muchas bendiciones sobre todos ellos y sobre cada uno de los asistentes. Pasemos entonces a los testimonios. Pilar nos va a dar su testimonio. Ahí le vamos a habilitar. Gracias, Pablo. De nada. Como dicen los chicos, tengo mi machete porque se imaginarán. Bien. Uno no se pone muy nervioso cuando tiene que hablar de su padre espiritual, al que tanto tiene para agradecerle, y no quiere olvidarse a la vez de ningún detalle importante que aquellos que lo conocieron de otra manera pueden conocer mejor a través de lo que uno ha vivido, ¿no? O ha experimentado. Así que bueno, miro mi machete, me van a disculpar, pero de vez en cuando lo voy mirando. Bien. Bueno, hace unos días recibí el llamado de Hugo, que por ahí lo vi al comenzar, ahí está, sí, de Hugo Sabadini, bueno, que nos dio mucho gusto recordar lindísimos momentos de lo que cada uno podía aportar, de lo que conocíamos del Padre Alberto. Después también me llamó Pablo, con el que compartimos otro tanto, y sobre todo, bueno, también las experiencias del retiro del que después vamos a hablar y también de
de la charla donde participaron hasta un obispo ortodoxo, cuyo nombre no recuerdo, pero seguro que Pablo se debe acordar, porque él estuvo muy activo en ese retiro en la iglesia greco-melquita. Bueno, Jeremías, ¿cómo? el Monseñor Monseñor Elías. Jeremías estuvo... en la iglesia greco-mequita no, era Monseñor Muradián, ¿cierto? Ah, Muradián, ahí está, ese sí, Muradián. sí, ahora lo recuerdo. Sí, que lo escuchaba muy atentamente. Bueno, esos recuerdos hermosísimos también me hicieron, bueno, no solamente me dieron la alegría de que le quisieran hacer un homenaje al padre Alberto, sino también el compromiso que uno tiene, ¿no? Al transmitir como hijo todo lo que fue él para nosotros, ¿no? Yo puedo decir que el recordarlo al PA me trae un verdadero orgullo, porque fue para mí un modelo de vida. Él fue mi director espiritual y, bueno, fue un modelo de coherencia. Yo podría decir que hay unos puntitos que yo tomaría, que quiero recordar en este momento y que seguramente van a compartir conmigo muchos de los que lo conocieron un poco más cercanamente. Por un lado, la coherencia de vida de él, que es modelo, yo diría que es un modelo de vida santa, ¿no? De santidad. Su docilidad al espíritu es otro punto tan importante que yo recuerdo que tanto me insistía, ¿no? Que hoy lo hablábamos con Ana, lo recordaba esta mañana con Ana, que qué importante el acostumbrarse a hacer la voluntad de Dios. Eso para mí él me abrió una enorme posibilidad, ¿no? Una puerta inmensa a una vida libre, siguiendo la voluntad de Dios y no pretendiendo hacer lo que yo quería, o lo que yo pensaba que era lo más justo o lo más prudente. Aprender a soltar todo lo que el mundo nos propone para dejarse llevar por Dios, así en alas del Espíritu Santo. Después, otro punto que para mí es sumamente importante es que él en todo momento era siempre vínculo de unión, ¿no? Un vínculo de unión no solamente en su comunidad, entre sus hermanos jesuitas, sino también un modelo de vínculo de unión para nosotros, como hijos, ¿no? En la comunidad. Eso yo creo que los hermanos de la comunidad después podrán ampliar esto, pero para mí un punto importantísimo que nos propuso, y lo vimos a él practicarlo, obviamente, con otros cristianos. Ustedes pueden dar testimonio en la verdadera vida en Dios de qué modo él vivía la unidad. No solamente la proponía, sino que la vivía con su ejemplo. Y después, que es algo que siempre me llamó la atención de él y me dejó un deseo de vivirlo también, porque él lo vivía con una gran alegría, con una felicidad plena. Él sentía, experimentaba un llamado hacia algo y lo vivía plenamente, y así plenamente vivía diversas actividades que él tenía por distintos llamados que él sentía en su corazón. El llamado a la unidad lo vivía intensamente. Eso, bueno, lo podemos ver en sus actividades, ¿no? No nos olvidemos que participaba activamente en la comunión renovada de evangélicos y católicos unidos por el Espíritu, Creces, participaba activamente. Bueno, todo lo que él hizo en la unidad de los cristianos, eso está clarísimo.
después la actividad que tuvo con la verdadera vida en Dios, eso también fue algo evidente y que todos conocemos. En la renovación carismática, que es donde me tocó a mí participar, también por una misión ad extra que él veía como fruto de lo que podía ser nuestra espiritualidad, nuestro tesoro espiritual, transmitido en forma de irradiación a la renovación carismática católica que tanto él conocía desde el comienzo, porque fue uno de sus promotores fundamentales en la Argentina. Así que, bueno, eso también lo pudimos constatar. Así que, bueno, además de la dirección espiritual que ejercitaba pero con una sabiduría extraordinaria, y más de uno acá puede dar testimonio, creo yo, pertenezca o no a la comunidad, porque él dirigía no solamente hermanos de la comunidad Convivencia con Dios, sino también católicos en general, y eso lo conocemos todos. Bueno, en cuanto a la pluralidad de actividades, yo podría hablar ahí de todo lo que él hacía paralelamente, que a veces solamente escucharlo a uno le daba, lo agotaba, porque tenía todo que decir de todo lo que hacía, ¿no? Bueno, y ahí entraría yo a tallar en la parte de mi participación en aquel famoso retiro que tuvimos en el 2013, que bueno, el nombre del retiro es Contemplamos la gloria de la unidad. Bueno, ahí me puso a mí a trabajar, me convocó para acompañarlo a servir en ese retiro del que él era el asesor, y me hizo llevar lo que nosotros llamábamos el kit de liturgia, que era para poder celebrar misas de campaña en cualquier lado, eso lo teníamos muy bien armado. Y después me hizo, él me dijo que él quería dar lo que nosotros llamamos contemplaciones intelectivas, que corresponden a la convivencia con la Trinidad. ¿Esto por qué? Porque él quería encarar la unidad en ese retiro a partir de la unidad de las tres personas de la Santísima Trinidad. Yo recuerdo que tuvimos un par de contemplaciones actuadas, hermosísimas, centradas en las tres personas de la Santísima Trinidad. Así que fue un retiro que los que lo recuerden después podrán dar testimonio, no sé si quieren. Bueno, y también, bueno, por último, creo que aquel encuentro de la iglesia greco-melquita fue muy rico, donde todos quedamos muy sorprendidos, porque demostró, y yo creo que todos ustedes se van a acordar y me lo van a agradecer esto que voy a decir, porque la mejor explicación, la mejor introducción de lo que es la verdadera vida en Dios y la persona de Basula la dio el Padre Alberto ese día. Bueno, creo que más o menos quise dar un panorama de la variedad de actividades y de la talla humana y de hombre de Dios del Padre Alberto. Muchísimas gracias, Pilar. Vamos a pasar ahora al testimonio del padre Daniel Aguilera. El testimonio que puedo dar del padre Alberto Ibáñez Padilla es lo que yo compartí con él en el ámbito de la renovación carismática. Creo que todos sabemos que el padre Alberto es un pionero de la renovación carismática en la Argentina. En el padre Alberto descubrí un sacerdote sin ningún miedo.
Orar en lenguas, alabar en lenguas, es como cuando una mamá habla con su bebé, con palabras inventadas por ella, con gemidos, con expresiones que salen del corazón. Los que la rodean, a la mamá y a su bebé, no entienden, pero su bebé sí la entiende. Y el bebé también se expresa con ella, con gemidos, con llantos, con sonidos, y la mamá entiende perfectamente la necesidad que está teniendo su bebé. Y también el padre Alberto nos ponía el ejemplo de los enamorados, que se dicen palabras así raras, sonidos, se ríen, se complacen el uno al otro, y también las personas que los rodean dicen, pero estos tontos, ¿qué están diciendo? ¿Qué se están diciendo? Ellos sí se entienden. El orar en lenguas, el alabar en lenguas, es algo que no puede ser limitado por la razón, sino que brota del corazón del creyente. Es dejarlo al Espíritu Santo que nos haga expresarnos en un lenguaje que no puede ser limitado por el intelecto, por la razón. Después de muchos años, y yo ya sacerdote y comprometido en el maravilloso camino, maravillosa aventura de trabajar por la unidad de los cristianos, me reencuentro con el padre Alberto, muy comprometido con esta realidad. Entre las experiencias que tuvimos con él, tuve la gracia de tener una charla en la que compartimos con ministros de distintas denominaciones en mi iglesia Melquita, la parroquia del Perpetuo Socorro, en Palermo, la calle Scalabrini Ortiz, entre Borriti y Cabrera. Y el padre Alberto nos hacía saber que el camino hacia la unidad plena ya está abierto, ya lo estamos recorriendo. Y que no hay cardenal, ni monseñor, ni archimandrita, ni jerarquía que pueda limitar este camino que ya está abierto. Es un camino por el cual nos está llevando el Espíritu Santo. No lo podemos canonizar al padre Alberto. No lo podemos proclamar santo, pero tenemos una percepción. Una vida totalmente entregada al plan de Dios, una vida totalmente entregada a anunciar al Dios amor, al Dios libertad, al Dios cercano, a todos, a todas, nos hace saber, nos hace presentir que el padre Alberto ya está gozando de la vida que no se termina. Y me animo a decir, espero que nadie se escandalice, padre Alberto, te damos gracias por tu vida, por tu ministerio, por tu fidelidad, por tu testimonio, y te pedimos que junto a Dios intercedas por nosotros para que no dejemos de dar pasos en este camino maravilloso, en esta aventura maravillosa hacia la unidad plena de todos los cristianos. Conscientes de que la iglesia es una sola, que el cuerpo de Jesucristo es uno solo, inhabitado por la presencia viva del Espíritu Santo. Gracias, Padre Alberto, por tu vida. Gracias por haberte entregado hasta las últimas consecuencias. Gracias porque tenemos la certeza de que seguís caminando con nosotros. Muy bien, ahora Juanita. Adelante, Juanita. Ahí estamos, Pablo. Bueno, una alegría verlos a todos y tenerlos tan cerquita por este medio. Acá hay alguien también de Mendoza que la veo allí, Adriana Bafumo. Acá en Mendoza el padre realmente llegó a través de las convivencias en la renovación carismática. Ya lo conocíamos desde allí. Yo había compartido con él esta gracia de las convivencias que, bueno, siendo ejercitante con el padre Carlos Aldunate, que había sido un formador en común que teníamos, sentí de traer esta novedad de las convivencias a Mendoza.
y sin que se hicieran así a nivel legal, digamos, comenzamos a practicar las convivencias en los ejercicios ignacianos. Cuando se enteró el PA estaba tan feliz, tan feliz. Más aún cuando se enteró que acá en Mendoza ya había aterrizado nuestra Bet Miriam. Siempre recuerdo que cuando se lo contaba en una convivencia que compartimos en Córdoba, lloraba pero de alegría. Él sentía como un signo de que se estaban uniendo así silenciosamente movimientos del Espíritu Santo como la renovación, convivencia, la verdadera vida. Y el PA estaba tan feliz que llegaba a las lágrimas. Y me decía, vos tenés que ir allá a Buenos Aires a contarle a esta gente. Bueno, fue una alegría muy grande ir con un grupo de jóvenes que me acompañaron y él nos emocionaba a compartir con la verdadera vida algo de las convivencias, como jugando, hacerlos bailar, hacerlos que oraran en lengua, hacer que cantáramos, y él estaba tan feliz de que pudiéramos con docilidad seguirle su voz, ¿no? Fue muy bonita esa vivencia de la mano del Padre Ibáñez que nos empujaba, como nos empuja el Espíritu Santo ahora a seguir compartiendo. Desde acá de Mendoza, aún hoy seguimos con esa lucecita del Espíritu Santo orando unos por otros para que no se apague, que el mundo, este tremendo embate del COVID no apague el Espíritu Santo, que sigamos siendo como hoja seca que nos dejamos llevar, así como el Padre Ibáñez nos enseñó. Verdaderamente ha sido una gracia que de acá de Mendoza muchos jóvenes conocieran esto. Y que ustedes, bueno, nos acogieran. La verdadera vida realmente fue para nosotros un refugio, un signo de estos tiempos, de ver cómo la unidad va mucho más allá. Y en la Bet Miriam, bueno, ver que baja, la gracia de Dios baja al pueblo. La gracia de Dios baja a alimentar no solo con el pan, sino también con la fe, a los más pobres, a los más desposeídos. Ver cómo en nosotros está como pueblo de Dios que hemos recibido esta llama del Espíritu, a bajarnos como se bajó Cristo y darles de beber al pueblo. Darle a beber y convidarles de los carismas. Y ver que el carisma de Dios está para liberar a este pueblo, para sanarlo, para que cantemos con ellos, para que nos riamos con ellos. Creo que el Padre está desde el cielo riéndose con nosotros, porque en este tiempo de pandemia la gracia de Dios se está derramando en los más humildes, en los más carenciados. Entonces es una alegría grande que ustedes me hayan invitado a compartir con ustedes, una alegría muy grande de que el Padre Ibáñez esté intercediendo por todo esto. Sabemos que era un santo. Yo creo que todos los que los conocimos sentíamos caminar entre nosotros la santidad del Padre Ibáñez. Así que más que agradecidos con Dios, más que agradecidos con Jesús, de haberlos convidado a todos los que le hemos conocido, a habernos convidado a este santito. Un abrazo para todos, un beso muy grande para todos. Muchas gracias, Juanita. Adelante, René, entonces. Gracias, Pablo. Yo no lo conocí muy cercanamente al Padre Alberto, pero sí tuve la suerte de estar en varios de los retiros que hizo La Verdadera Vida en Dios. Y tengo un recuerdo de él, creo que era en el retiro del 2014, que había venido Juanita con otra gente de Mendoza, unos muchachos jóvenes, que ellos dieron alguna de las charlas, los muchachos jóvenes, y el respeto y la atención del Padre Alberto cuando ellos hablaban, con mucha humildad como los escuchaba, ¿no?
Incluso cuando no escuchaba bien se ponía la mano así para escuchar mejor, ¿no? Y el otro recuerdo que tengo de ese retiro fue durante la misa, que nos hizo subir a todos los que estábamos en el retiro al altar, y rodeando así el altar, mientras él hacía la consagración, tomados de la mano, y de qué forma él se emocionó, se le caían las lágrimas en el momento de consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Como decía Pablo, era un alma totalmente enamorada de Dios, y esa fue la forma como nos lo demostró a nosotros. Bueno, eso es el recuerdo que tengo de él. Gracias. Gracias a vos, René. Liliana Vasallo, ¿puedes habilitar el micrófono? Hola. Sí. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y les agradezco esta deferencia que han tenido en permitir que participe en este homenaje tan grandioso para el padre Alberto, que verdaderamente me llena de emoción recordarlo, porque son muy pocas veces que he visto a un santo tan entregado, la forma como él nos transformaba a través de las convivencias con Dios, unos retiros impresionantemente maravillosos. Yo lo vi por primera vez en la peregrinación del 2009 en Grecia, pero tuve contacto en el retiro de Buenos Aires en el año 2010. Quedé tan impactada que recuerdo que me acerqué a pedirle si podía ir a Perú. Bueno, tomó nota de mi teléfono para hacer algunos contactos y pueda venir a darnos sus retiros, que verdaderamente impresionante. Tengo lindos recuerdos, ya había escuchado de él por medio de Anita Lizarralde, que una gran amiga y a quien estoy eternamente agradecida por todo lo que hizo en nuestro país. Ella me habló también muchísimo del padre Alberto, cómo ella seguía todas las, digamos, los consejos que él le daba, y verdaderamente ha sido impresionante. Cómo me gustaría si pudiéramos, no sé, propongo, poder retomar un poco de todas esas enseñanzas que verdaderamente nos ayudan muchísimo, porque dan muchos frutos, y sí que los dio. Compré varios libros de él, que me quedé muy, muy impactada, y bueno, como un gran carismático, un hombre que vivía en constante gracia de Dios, creo que de alguna manera me gustaría poder saber más todavía, ¿no? Y bueno, eso es lo que todo lo que tengo que decirles. Te agradecemos mucho, Liliana, desde Perú. La verdad que es hermoso ver cómo también a través de la verdadera vida en Dios, el PA fue a predicar a Perú. Así que muchísimas gracias para todos ustedes. Gracias. Ana Cousillas, entonces, es quien sigue. Bueno, gracias, Pablo. Bueno, yo al padre Alberto lo conocía en los retiros de la verdadera vida en Dios, lo acompañé alguna vez a Pablo y a Hugo cuando lo iban a consultar al colegio de Salvador. Pero recién en el retiro del 2014, al finalizar el retiro, sí, yo escuchaba que la gente decía que lo iba a consultar por discernimiento. Entonces tuve así un impulso y me acerqué a él y le pedí, y me acerqué y le dije, padre, ¿no me podría dar 15 minutos para un discernimiento? Él me miró y me dijo, pero ¿usted sabe lo que son 15 minutos?
usted sabe, es un montón de tiempo. Dice, yo estoy muy ocupado, así que le puedo dar como mucho 10 minutos. Bueno, pero además me lo dijo con una cosa así tan sincera y transparente, sin grandes complicaciones. Así que lo fui a ver a los 2 o 3 días al Colegio El Salvador, me recibió, le hice yo la consulta, y él me hizo el discernimiento con una tal simpleza que me dejó muy sorprendida, ¿no? Es decir, la forma tan sencilla con que resolvió algo que yo tenía en gran matete en la cabeza. Y de ahí en más me empezó a hablar de los temas, de las dificultades que había en la iglesia con el tema de las profecías, y bueno, como uno tenía que ser paciente. Y me aconsejó que terminara las convivencias. Yo había hecho una en el 2009, gracias a Mónica, la hermana de Pablo, que era la que nos daba la noticia, y me regaló su libro sobre la Ruach Santa. Cuando me fui, me di cuenta que me había dedicado 1 hora de su tiempo. Así que me sentí muy, muy consolada de eso. Después me fui a mi casa y tuve un tiempo sin leerlo, pero me puse a leer el libro, y lo que a mí me llamó la atención de ese libro era la forma en que él intercalaba entre los comentarios así eruditos, dogmáticos, los testimonios y las oraciones de las personas concretas y reales que le escribían, y allí yo sentí como ecos de mi propia experiencia de conversión. Entonces le conté esa experiencia mía que había tenido, y él me respondió y me dijo, bueno, que no me aferrara, me dio consejos que no me aferrara a los aspectos sensibles de la experiencia, que fuera más allá, a lo profundo de la experiencia. Después yo me fui a las convivencias con Pablo, y el apóstol Pablo, no Pablo como, y en la Pascua del 2015 le escribí y le conté que había ido a la convivencia y cómo me había ido, y él me mandó una respuesta muy cariñosa, pero también media como extraña, que yo la sigo a veces leyendo, la tenía medio perdida, y la volví a leer, y porque me dijo, bueno, que primero que el testimonio de que yo le había dado en diciembre, que lo había guardado para publicarlo con la próxima edición de su libro, de la Ruach Santa. Y terminó el mensaje diciéndome, me gozo en que sigas leyendo los mensajes de la verdadera vida en Dios. Y yo me quedé así medio como, no, pero, porque yo no le había hablado de ese tema. Pienso que tal vez él pensó que yo iba a dejar, que no sé, que estaba yendo a las convivencias y que estaba dejando de lado, no sé qué me quiso decir, pero realmente me mandó un mensaje muy cariñoso. Y yo a partir de eso me compré todos los libros que encontré del padre, y la verdad que hasta el día de hoy esos libros me han servido de una gran ayuda, porque me han dado luz para pasar o comprender los periodos de desierto espiritual que, como todos sabemos, el Señor nos sumerge en esos periodos para desapegarnos de todo lo que nos impide seguir ese camino de unidad con Él. Y por último, les quería contar que cuando con Alejandro Jenson, que es la persona que hizo la edición de la recopilación del video que vamos a ver, claro, yo tuve que ver una y otra vez las tomas del video para ver si estaban, qué se podía cortar, qué no, para cómo estaban traducidas al portugués, al
a varios idiomas, entonces la cosa era media complicada. Y yo al principio me lo sentí muy agradable todo eso que veía, porque no sé, no me acuerdo muy bien por qué yo no pude escucharlo en el 2010, así que estaba muy feliz, porque verlo de cerca, ¿no? El cine tiene, o el video, la cámara tiene eso de que te acerca a la cara del otro, que por ahí en una sala no lo podés vivir así, y realmente me emocionó todo lo que decía, pero después de un tiempo me empecé me sentí bastante fatigada con esa repetición y empecé a sentir algunos problemas, ¿no? Empecé a tener dudas, me empecé a preguntar, digo, pero todo esto, ¿tendrá algún sentido publicarlo? ¿Será la voluntad de Dios que esto se divulgue o lo tenemos que dejar pasar como algo del pasado? También me había llegado esa frase que él dice que lo importante es llevar el Espíritu Santo a los que no lo conocen y a los que no lo desean. Esa es la frase fuerte de su prédica. Y yo decía, ¿esto va a servir para esto? Y bueno, y estaba ahí en la duda, ¿no? Y de pronto dije, bueno, me voy a poner a rezar el rosario. Y cuando empiezo a rezar el rosario, empecé a tener, a balbucear en lengua. No es un carisma que yo tenga, pero empecé a balbucear en lenguas y me llené de una gran alegría y entonces pensé que era una señal, que el Espíritu Santo se iba a arreglar solo para utilizar este material para difundirlo entre aquellos que no lo conocen al Espíritu Santo. Y me recordé de una frase que decía Anita Lizarralde. Anita decía, quedémonos tras bambalinas y que Dios haga con esto lo que quiera. Y me quedé con esa frase, así que, bueno, una alegría haberlo conocido al querido Padre Alberto y una alegría de verlos a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Ana. Ahora el Padre David George, le pedimos su palabra. Hola a todos. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar con el Padre Alberto en varias ocasiones. Y son tres que me quedan especialmente grabadas. En primer lugar, el retiro que hicimos en la Santa Casa de Ejercicios Espirituales, cuando nos enseñó por palabra y también por ejemplo lo que significan los carismas del Espíritu Santo. El segundo, en el peregrinaje de la verdadera vida en Dios que hicimos a Grecia, yo compartí una cabina, un camarote con él por varios días, así que estaba muy cerca en ese sentido físicamente. Y en tercer lugar, cuando compartimos con el padre Enrique de la Iglesia Ortodoxa y con el arzobispo Muradian de la Iglesia Armenia, una misa ecuménica celebrada en la parroquia del padre Pablo Aguilar, que acabamos de escuchar. Bueno, ¿cuál fue el impacto en mí de estas experiencias con el padre Alberto? Primero, obvio que aprendí que era un maestro de la vida espiritual en la tradición carismática, pero enfocado como un instrumento para promover y agilizar la unión y la comunión entre todas las iglesias. Y esta erudición que tenía se comprobó cuando leí uno de sus libros, Ruach Santo, ¿no? Porque ahí se nota su eminencia bíblica y que es un meditador profundo de las Santas Escrituras. Pero tal vez el subtítulo de este libro también nos da una pista, porque el subtítulo de este libro, Ruach Santo, es los rasgos femeninos de la tercera persona divina.
Y eso para mí, digamos, señala algo diferente en cuanto al padre Alberto, que era un jesuita, por supuesto, como su erudición demuestra, pero era un jesuita algo inusual para mí, ya que tenía una osadía teológica, una apertura a todas las cosas del Espíritu de Dios y una gran libertad para facilitar la comunicación de su mensaje. Por eso se hizo, creo, un líder entre los católicos carismáticos en la Argentina y un participante en las asambleas anuales de Creces, que tuvo tanto impacto en el entonces cardenal Jorge Bergoglio. Pero ¿cuál era la cualidad, la característica que lo hizo diferente, especial al padre? Para mí fue directamente su pasión, su entusiasmo, su absorción total en hablar sobre las maravillas del Espíritu Santo. Y por qué no decirlo, Padre Alberto irradiaba un amor por Dios y por el prójimo que no solemos ver muy seguido entre los pastores de Dios. ¿Quién podría olvidar esos momentos cuando cantamos sin palabras o susurrábamos el nombre de Jesús con el único motivo de expresar nuestro amor por Él? Doy gracias a Dios por haber conocido al Padre Alberto, porque su vindicación del rol profético de Basula confirma lo que creo. Pero sobre todo, doy gracias porque su vida misma era un testimonio a la verdad que proclamaba. Su sabiduría y su santidad enriquecieron la iglesia acá en la Argentina y siguen enriqueciéndola ahora. Siguen enriqueciendo la vida de todos aquellos nacidos de nuevo en el Espíritu. Este es mi testimonio y gracias por permitirme compartirlo con ustedes. Muchas gracias, David. Percy, si puedes habilitar. Bien, adelante. Bueno, vamos a hacer una canción que al padre le gustaba mucho esto, que dice así: unidos, unidos en su nombre, unidos, unidos en su nombre, unidos por este mundo, paz y amor tenemos. Por este mundo, paz y amor tenemos. Unidos, siempre unidos, tomados de la mano, iremos por este mundo cantando su amor. Y la gloria de Jesús en ti resplandecerá, y el mundo se llenará de amor y de paz. Y la gloria de Jesús en ti resplandecerá, y el mundo se llenará de amor y de paz. Amén. Bueno, yo quería compartirle 3 minutitos nomás, ¿no? Al Pablo conocí allá a comienzos de la década del 90, cuando hice mi convivencia con Cristo. Al finalizar la convivencia llegó el PA que venía a dar una convivencia con el Espíritu, me parece. Y bueno, ahí me tocó conocerlo y verlo, bueno, y empezar a admirarlo realmente, ¿no? Y
yo quisiera hablar específicamente de su devoción por Vasula, ¿no? Porque él, siempre yo lo vi cuando defendía a Vasula frente a muchas críticas que había en ese momento dentro de la Iglesia Católica, o cuando él hablaba, por ejemplo, cuando enseñaba toda la cuestión de la profecía, ¿no? Que tenemos varias convivencias con Dios, se va contemplando este tema de la profecía. Él siempre decía que Vasula era una verdadera profeta, ¿no? Era profeta de nuestro tiempo. Y él conocía y bueno, acompañaba a este movimiento de Vasula, y la verdad es que también me inculcaba a uno así las ganas de conocer más y de saber más. Me acuerdo que en el año 2009, a principios del 2009, yo estaba con mi esposa y íbamos juntos viajamos con el PAN en el 2005, me acuerdo, a México. Fundamos la Fraternidad México, dábamos las convivencias en México, después en Estados Unidos. Bueno, me tocó digamos, abrir muchas puertas de esta escuela de espiritualidad de convivencia con Dios, ¿no? Y en el 2009 me acuerdo que el PA, junto con mi esposa, nos invita, si queríamos acompañarlo, a un viaje ecuménico con Vasula tras los pasos de San Pablo, algo así era el nombre, ¿no? Que recién lo nombró Pablo Cuomo también, ¿no? Este retiro así fue, estábamos entusiasmadísimos con mi esposa, y a principios del 2009 viajábamos a México a dar una convivencia con Cristo. Y bueno, cuando terminó la convivencia en México, mi esposo empezó a sentirse muy mal y volvimos a Tucumán, acá en Argentina, y en 2 meses mi esposa partió a la casa del Padre, ¿no? Porque era un problema que ella ya venía más o menos teniendo, pero se agravó y bueno, lamentablemente no pude ir a ese retiro con Vasula, pero me quedé con las ganas de conocerla. Y bueno, después, con el tiempo, conocí acá en Tucumán a Teresita, así que también un poco ahí me dio todo el material de Vasula. Y bueno, la verdad que todavía no tengo, digamos, incorporado todo lo que la teología, la espiritualidad de Vasula, ¿no? Pero la verdad que sí me atrae mucho y bueno, esto, ¿no? La verdad que el PA creo que fue el que predicó y hizo conocer mucho la verdadera vida en Dios en Argentina. Así que bueno, mucho tengo para hablar pero confirmo lo que dijo Pilar, lo que dijeron varios acá, ¿no? Respecto a ese amor por el ecumenismo, por el que seamos uno. Yo también de paso se lo digo al padre David, que soy nieto de anglicanos, así que también, a pesar que soy católico, tengo esta vocación por el ecumenismo, ¿no? Y el PA me lo inculcó más todavía. Así que bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios, entonces. Muchas gracias. Le pedimos a Guillermo, entonces, adelante.